cielo te adoramos, alzamos hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca en la alabanza, que tu pueblo te declare tu poder, bendito sea el Señor. Buenos días, que Dios les bendiga. Un placer estar hoy con ustedes nuevamente. Seguimos con el tema que inicié ayer, 7 de diciembre. El tema que estamos tratando se llama la incredulidad. Y vamos a hacer un repasito de lo que decíamos ayer, que la incredulidad es apartarse del Dios vivo, que en Hebreos 3:12 nos dice el autor de Hebreos: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y recordábamos que la incredulidad hace que el corazón se endurezca y que no va a permitir que la persona crea en lo que Dios ha dicho en su palabra, ni recibir sus promesas y sus bendiciones. Que los términos griegos traducidos en el Nuevo Testamento para la palabra incredulidad es apistía, que significa falta de fe, infidelidad, desobediencia, sin fe cristiana o una persona no confiable. Entonces decíamos que de estas definiciones concluimos que la incredulidad apunta a un corazón que está lleno de infidelidad y desobediencia hacia Dios y hacia su palabra. Y quedamos hablando de que hay 3 tipos de incredulidad. La incredulidad por ignorancia, que es un nivel básico de incredulidad que todos los seres hemos heredado como consecuencia de la caída adánica. Y que un ejemplo típico de esta incredulidad por ignorancia es el apóstol Pablo, que él fue un persecutor de los cristianos y que cuando él tiene un encuentro personal con el Señor, cuando él perseguía a los cristianos en ese camino a Damasco, él escribió con respecto a ese momento de su vida, donde el apóstol narra que habiendo él sido blasfemo, perseguidor e injuriador, fue recibido a misericordia porque lo hizo por ignorancia en incredulidad. Entonces hablábamos que no solo los no cristianos caen en incredulidad por ignorancia, que también le puede suceder a los no cristianos, y sobre todo por la falta de conocimiento de las Escrituras. La falta de conocimiento nos puede llevar a errores y a una ignorancia, y que Dios por su misericordia perdona este tipo de incredulidad, como Pablo lo escribió claramente, fue que él fue recibido a misericordia porque lo hizo por ignorancia en incredulidad. Y la segunda clase de incredulidad es la causada por rebelión en el corazón. Y en Hebreos 3:18 y 19 dice: ¿y a quién juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. La rebeldía es una forma de desobediencia a Dios que es causada por la decisión de no creer en Dios ni confiar en su palabra. Por la dureza del corazón, la gente rebelde decide voluntariamente no creerle a Dios, sino dudar y rechazar sus promesas y las provisiones, incluyendo la salvación, la protección de Dios, la sanidad y la liberación. La dureza del corazón a veces es el resultado de haber experimentado rechazo, traición, abuso o algunas otras dificultades, o de haber sufrido a manos de alguna persona o por las heridas psicológicas. Por ejemplo, cuando Dios liberó a los israelitas de la esclavitud de Egipto, ellos vieron sus milagros, ellos vieron sus señales, sus prodigios en el desierto. El Señor los alimentó con maná o pan del cielo, y cuando pidieron carne le dio codornices. En 2 ocasiones, cuando la gente no tenía agua, Dios hizo que agua brotara de una roca. Dice la palabra que su ropa y sandalias nunca se envejecieron. Pero aún con todas las manifestaciones de la provisión
de la protección y el cuidado de Dios, los israelitas escogieron en actos de abierta rebelión no creerle a Dios, y solo sus descendientes lo hicieron, con la excepción de Josué y Caleb, que fueron los que entraron a la tierra prometida. Recuerde cuando ellos se quejaban y le decían a Moisés que los había traído, los había sacado de Egipto para que murieran en el desierto, y cómo añoraban ellos la olla carne, los melones, los ajos y la cebolla de Egipto. Así que por eso no entraron. Pienso que el corazón del pueblo se había endurecido a causa de la esclavitud, y ellos no le entregaron esa dureza al Señor para que le sanara sus corazones. Se hicieron insensibles espiritualmente. La rebelión es la decisión de no creer en Dios ni confiar en su palabra. De la misma forma, hoy muchos cristianos se rehúsan a creerle a Dios, aun cuando Dios les ha mostrado su amor y su gracia. Él nos ha salvado, nos ha amado, nos ha provisto, protegido y sanado. Muchas veces hemos visto, oído y experimentado el poder sobrenatural de Dios, y aún así estamos dudando. Cuando una persona tiene un corazón duro de incredulidad, Dios a veces, escúcheme bien, permite que ciertas situaciones adversas ocurran en su vida que escapan al control humano y dejan a la persona sin poder para solucionarla, porque es la única forma de quebrantar ese corazón endurecido, llevando a la persona a humillarse y a rendirse al Señor para poder ser salvo y liberado. Vivir en rebelión, y la rebelión es una semilla de Satanás, tiene un precio en esta vida, pero también en la venidera, porque nos conduce a una separación eterna de Dios en el infierno. Escuche lo que dice Apocalipsis capítulo 21, verso 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Nada tendrá más valor en nuestra relación con Cristo o en nuestra fe, en nuestra propia vida, si no nos conducimos conforme a la fe. Nosotros, la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y que lo que no proviene de fe es pecado. Sea libre de la incredulidad, mi hermano y mi hermana. Sea libre, porque dice la palabra que sin fe no podemos agradar a Dios. Pablo escribió: por fe andamos y no por vista. Y recuerde que la fe se basa en creer y en proclamar la palabra de Dios. Sin fe viviremos solo por vista, y con frecuencia la gente que vive solo por vista vive en temor, mucho temor al futuro y mucho temor al presente. Así que deje de cuestionar a Dios, a su palabra y a sus promesas. Decídete hoy a creer en Dios y que Él cumplirá lo que te ha prometido. La incredulidad, hermanos, es la máxima expresión de falta de respeto y deshonra a Dios, porque cuando nos negamos a creer en Él, le estamos llamando mentiroso. Y recuerden que Él y su palabra son eternos, sobrenatural, inmutables. Ahora vamos a ver la incredulidad causada por un espíritu mentiroso. Alguna gente ha practicado la incredulidad por tantísimo tiempo que ha abierto las puertas a un espíritu demoníaco de incredulidad, un espíritu de Satanás, para que corrompa su corazón. Hoy muchos líderes religiosos y otros cristianos no reconocen lo que significa que Cristo sea el Mesías, el ungido de Jehová, el Hijo del Dios viviente. Tampoco creen que Él siga haciendo milagros por su pueblo, y eso los coloca en sentido contrario a los propósitos de Dios. La incredulidad es una plaga de la raza humana. Si usted invierte su corazón en renegar de Dios y de su Hijo Jesucristo, perderá su alma. Pero si por el contrario, si usted se da cuenta que un espíritu malo de incredulidad está controlando su vida y usted se arrepiente y renuncia a la incredulidad,
y recibe a Cristo como su Señor y Salvador, y luego ata y echa fuera ese espíritu de incredulidad en el nombre de Jesucristo, usted será libre. Hermanos, el intelecto humano caído duda que puedan ocurrir sanidades físicas u otros milagros. Y la gente se pregunta, ¿cómo puede hacer Dios lo imposible? ¿Cómo podría Dios sanarnos si tengo una enfermedad incurable? ¿Cómo podría Dios restaurar mi matrimonio cuando mi esposo y yo hemos dejado de amarnos? Tal vez Dios no nos diga cómo responderá a nuestra oración, o tal vez no te diga cómo va a realizar el milagro que necesitamos. Puede que solo nos pida que confiemos en que para Él nada es imposible. Puede ser que te diga, como le dijo a Marta, la hermana de Lázaro, cuando Lázaro tenía 4 días de estar muerto, y le dijo Jesús, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Para ver la gloria de Dios tenemos que creer. Él puede proveer sanidad, bendiciones financieras y amor renovado. Él sabe cómo hacerlo, mis hermanos. La única condición es si puedes creer. Se nos ha olvidado que Él es el Shaddai, que significa el Dios todopoderoso y suficiente. Cuando creemos, habilitamos a Dios para realizar el milagro donde Él quiera y cuando Él quiera. La incredulidad, hermanos, siempre va a negar el poder sobrenatural de Dios. ¿Tiene usted un corazón de incredulidad? Es mi pregunta. Hermanos, un corazón de incredulidad solo piensa conforme al ámbito natural. Eso es una característica de una persona que tiene incredulidad. El intelecto humano y la razón se han convertido en un Dios con minúscula, y en el medio por el cual la mayoría de las personas determinan si lo que creen es real o verdadero. Se nos ha condicionado a pensar así. Tengo que ver para creer, pero Dios te está diciendo hoy, tienes que creer, tienes que confesar mis promesas y mi palabra y lo verás. Jesús le dijo a Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero en nuestro mundo los hechos cambian de manera constante, hermanos, mientras que la verdad de Dios es eterna, incluyendo la verdad absoluta de que Jesucristo y su reino sobrenatural son reales. El reino de Dios es una realidad superior a cualquier hecho natural. Recuerde lo que Jesús le dijo al padre del muchacho endemoniado con el que empezamos ayer. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Entonces fue cuando este hombre, el padre de este niño endemoniado, este muchacho endemoniado, dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Jesús dijo, para los hombres es imposible, mas Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Ahora, un corazón con incredulidad es un corazón que se resiste al cambio. Como creyentes se supone que vayamos de un nivel de fe a otro y a una dimensión de gloria a otra, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Se supone que estemos en un nivel de transformación hacia la semejanza de Cristo. Así cuando vengan los diferentes desafíos como oportunidades que Dios nos pone para transformar nuestro corazón y mente, los vamos a rechazar porque la incredulidad nos ha estancado en el pasado y nos hace escépticos respecto al futuro. A menudo una persona cuyo corazón se ha endurecido por la traición, abuso o rebeldía se vuelve escéptico, aun cuando ve el poder de Dios operando en la vida de los demás o incluso ha experimentado ese poder en su propia vida en el pasado. Hermanos, una forma de hacerle un bypass a la razón humana para alcanzar la mente de Dios es hablar en otras lenguas por el Espíritu Santo. Cuando hablamos en lenguas, podemos activar lo sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Ore en lenguas regularmente. Y para finalizar, el tercer tipo de incredulidad es un corazón de incredulidad
un corazón de incredulidad bloquea los milagros. Decíamos que no cree, cuando hay incredulidad usted no va a creer en lo sobrenatural, no hay esa renovación o transformación y no cree en los milagros porque los bloquea. Cuando pensamos con una mentalidad solamente racional, bloqueamos los milagros en nuestra vida. Jesús fue a Nazaret, su ciudad, la ciudad donde se crió, porque él nació en Belén y él se crió en Nazaret. Y él visita Nazaret para anunciar el evangelio del reino y manifestar milagros y maravillas, tal como lo había hecho en otras aldeas que él había visitado. Pero resulta que en Nazaret él no pudo hacer muchos milagros, excepto sanar un par de enfermos, porque su propia familia, los vecinos y la gente del pueblo lo recibieron con un corazón de incredulidad. En Mateo 13:58 dice, y Jesús no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Hoy mucha gente en la iglesia está negando, criticando y rechazando las demostraciones de poder sobrenatural de Dios, como los milagros, las sanidades, las liberaciones y los dones del Espíritu Santo y más. La incredulidad se ha institucionalizado de tal manera que a la gente le parece ilógico buscar las manifestaciones sobrenaturales de Dios y que el reino de Dios se establezca. Si usted quiere recibir un milagro en su vida, renuncie a toda incredulidad en su corazón y recíbalo. Recuerde lo que dice Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesús hacía milagros ayer, los hace hoy y los seguirá haciendo todos los días, porque Él no cambia. Hermanos, ¿qué les parece si oramos y usted hace conmigo esta oración de renuncia al espíritu de incredulidad? Si usted quiere repetir conmigo, diga: Padre Celestial, hoy vengo a ti en el nombre de Jesucristo y reconozco mi estado de incredulidad y me arrepiento de haber permitido que la incredulidad echara raíces en mi corazón y te pido que me perdones, Padre, en el nombre de Jesucristo. Hoy renuncio a la incredulidad y a la falta de fe y hoy le ordeno a ese espíritu de incredulidad que se vaya de mi vida en el nombre todopoderoso de Jesucristo. Y ahora te pido, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, que el Espíritu Santo nos llene con un espíritu de fe. Señor, Padre Celestial, sumérgenos en fe para creer en cada porción de tu palabra que antes nos resultaba difícil de aceptar y de recibir, y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Declaro que todo lo que está retenido en nuestra vida debido a la incredulidad ahora mismo es liberado. Y diga: recibo en el nombre de Jesucristo mi salvación. Si usted está enfermo, recibe tu sanidad en el nombre de Jesucristo, porque Dios no cambia, mi hermano. Recibe esa liberación. Recibe esa provisión financiera, porque el Señor quiere proveerte también financieramente. Recuerde lo que dice la palabra: amado, yo quiero que seas prosperado en todo y que tengas buena salud, así como prospera tu alma. También esa restauración familiar en el nombre de Jesucristo, recíbalo por fe. Y yo doy gracias, Padre, por estos momentos que me permites compartir tu palabra con estas personas que sacan de su tiempo para escuchar estos audios. Yo te pido, Dios, que los bendigas con mucha paz, con mucho gozo, que ellos se regocijen en ti, como dice tu palabra, para que tú le concedas las peticiones del corazón. Así que yo termino esta enseñanza declarando que Jehová te bendiga y Jehová te guarde. Que Jehová haga resplandecer tu rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga paz. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté guardando tu corazón y tu mente en Cristo Jesús, esté guardando tu familia y todos tus seres queridos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret lo pido. Amén. Padre del cielo, te adoramos.
hoy tu nombre.